Nos preguntamos entonces, ¿qué es la ansiedad o fobia social? Desde el modelo cognitivo-conductual se considera una teoría que nos brinda una descripción sobre tres fases que se desarrollan en la fobia social. La primera es la fase anticipatoria, la segunda es la exposición situacional, la tercera el procesamiento posterior al evento. Todo comienza en la fase anticipatoria. En la mayoría de los casos existe alguna reserva ante el inminente encuentro social que para los individuos con fobia o ansiedad social pueden provocar casi tanta ansiedad como la exposición a la misma interacción social. Esta fase anticipatoria podría estar favorecida por diversas claves informativas o contextuales, como por ejemplo, encontrarse en un lugar que lleve a la persona a recordar el futuro acontecimiento social. Por ejemplo, pasar cerca del recinto donde se celebrará la reunión o pasar cerca de la oficina donde tendrá su entrevista de trabajo. La duración de la fase anticipatoria puede variar desde minutos en algunos casos hasta días o semanas en otros. La evitación generalizada de la interacción social es la piedra angular de la fobia social, porque es considerada como el modo más efectivo de eliminar la ansiedad anticipatoria. En consecuencia, las personas que sienten una intensa urgencia a la evitación cuando anticipan un acontecimiento social futuro, incluso aunque reconozcan sus efectos perjudiciales, como por ejemplo no devolver la llamada a la persona que ha solicitado su empleo. En esta línea, cuanto más intensa sea la ansiedad anticipatoria, más probable es que la evitación sea el resultado preferido. Sin embargo, la evitación no siempre es posible y en consecuencia la ansiedad experimentada durante esta fase conlleva a que el individuo socialmente fóbico acceda a la situación social en un estado de ansiedad elevada. La base cognitiva de la ansiedad o fobia social anticipatoria conlleva sobre todo los procesos elaborativos e intencionados a medida que el individuo piensa voluntariamente en el acontecimiento social venidero. Se activan los autoesquemas sociales maladaptativos preexistentes que conllevan a creencias de inadecuación social percibida, la naturaleza angustiosa de la ansiedad, los juicios negativos imaginados de los demás y la incapacidad de cumplir los estándares esperados de actuación social. Los autoesquemas sociales negativos tenderán a dominar el pensamiento de la persona socialmente ansiosa en relación al inminente acontecimiento social. Como caso ilustrativo, podemos decir que una persona experimentaba con frecuencia una intensa ansiedad anticipatoria cada vez que sospechaba la posibilidad de un encuentro social. Solía comenzar inmediatamente a elaborar estrategias para evitar la situación social y mantener su aislamiento de los demás. Sin embargo, la evitación no es siempre posible y en consecuencia la ansiedad experimentada durante esta fase conllevará a que el individuo socialmente fóbico acceda a la situación social en un estado de ansiedad elevado. Ahora, la persona se encuentra en la fase de exposición situacional. Evidentemente, la persona con fobia social se encuentra en situaciones sociales que son inevitables y es en estos instantes cuando más intensa suele ser la ansiedad. Durante la situación social temida, suelen activarse los procesos automáticos y los procesos cognitivos voluntarios. El proceso cognitivo central es la activación automática de los autoesquemas sociales maladaptativos de amenaza y vulnerabilidad que derivan en un cerco atencional para la amenaza, un mayor foco en las señales internas de ansiedad, conductas automáticas inhibitorias, evaluación secundaria negativa del propio estado emocional y de la propia actuación y el uso inefectivo de las conductas de seguridad. Los esquemas que caracterizan a la fobia o ansiedad social son muy específicos de las situaciones sociales y no serán observables en las situaciones que no incluya el componente social.
en la exposición misma o la anticipada a la situación social temida, la que activará el grupo de autoesquemas sociales maladaptativos. Este grupo incluye las creencias nucleares disfuncionales, por ejemplo, soy aburrido, soy diferente de los demás, no gusto a las personas. Las presunciones condicionales erróneas, como por ejemplo, si las personas llegaran a conocerme, no me aceptarían. Si me ruborizo frente a los demás, advertirían que estoy ansioso y pensarían que algo me ocurre. Y reglas rígidas de actuación social, como por ejemplo, no debo mostrar ninguna señal de ansiedad o debilidad, debo tener el control siendo siempre sobresaliente e ingenioso. De la activación automática de los autoesquemas sociales maladaptativos se derivan varias consecuencias. La primera es la alteración atencional automática para el procesamiento de las señales internas y externas de la amenaza social. La segunda consecuencia de la activación de esquemas maladaptativos es la elevada atención centrada en uno mismo durante la interacción social. La activación de los esquemas de amenaza social produce hipervigilancia y observación del propio estado interno, especialmente cualquier señal física, emocional y conductual que pudiera ser interpretada como signo de ansiedad y pérdida de control. Las personas ansiosas socialmente asumen que las demás personas advierten también sus síntomas de ansiedad, entonces se convierte en la base de su evaluación negativa. Como la mayoría de los recursos atencionales se destinan al automonitoreo, queda poca atención disponible para el procesamiento de información externa de los individuos en el contexto social. Por ejemplo, las manos y piernas de la persona suelen temblar cada vez que se siente muy ansioso en las situaciones sociales. La persona es consciente de estas sensaciones físicas y asume que los demás pueden advertir sus temblores. Incluye esta persona que debe estar nervioso y que las demás personas se preguntarán si ella sufrirá alguna enfermedad mental que fuera la causante de su extraña conducta. Las personas con fobia o ansiedad social suelen mostrarse inhibidos en los encuentros sociales, tal y como se observa en su postura rígida y tensa, expresión facial tirante y a menudo el discurso inarticulado con tartamudez y la dificultad para encontrar la palabra apropiada o quedarse mudo. Una cuarta consecuencia de la activación de los esquemas de amenaza social es la confianza en las conductas de búsqueda de seguridad u ocultación a fin de minimizar o incluso prevenir la evaluación negativa. Por ejemplo, evitación del contacto ocular, músculos tensos de brazos y piernas para controlar los temblores, memorizar lo que ha de decir en el contexto social, contestar con respuestas breves y concisas en la conversación. Es decir, que la activación de esquemas maladaptativos y sus consecuencias asociadas perjudicarán también a los procesos de pensamiento conscientes y elaborativos durante el encuentro social. La persona con ansiedad social experimenta un aumento en la frecuencia de pensamientos e imágenes de amenaza social. Finalmente, en la fase de procesamiento posterior al evento, se crean procesos cognitivos que llevan al recuerdo detallado y la reevaluación de la propia actuación tras la situación social. Desempeña una función clave en el mantenimiento del trastorno. Las personas con fobia social no pueden huir completamente de su ansiedad cuando concluye la exposición a la situación social, porque a menudo inician una revisión y evaluación de su actuación y del resultado de la misma. A menudo se produce un proceso de rumiación en la fase posterior al evento, de tal manera que cuanto más se piensa uno en la interacción social, peor es el resultado a consecuencia del foco y elaboración selectiva de la posible desaprobación y fracaso. Por ejemplo, la persona tiende a revisar las actividades realizadas con los amigos y concluye que siente una ansiedad de incomunidad tan intensa
que el esfuerzo no le merecía la pena. El procesamiento posterior al acontecimiento para la mayoría de las personas con fobia o ansiedad social produce evaluaciones congruentes con los esquemas de amenaza social y vulnerabilidad que conducen a sentimientos de humillación y vergüenza sobre los encuentros sociales pasados y a su vez aumenta la ansiedad anticipatoria y la urgencia de evitar la interacción social futura, convirtiéndose en un ciclo sin fin que viene y va en el temor y la evitación a la interacción social.